Buenos días, Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y hoy vamos a dar continuación al estudio de la primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la introducción y traemos a modo de introducción algunas ideas en las que mencionamos del odio que nació contra los cristianos de parte de los romanos, razón por la cual los cristianos le llamaron a Roma Babilonia. Pero no solamente los cristianos, vimos que en el libro de Apocalipsis Dios llama a Roma Babilonia. Y cuando habla de la caída de Roma, habla acerca de la caída de Babilonia, Babilonia la Grande. Estuvimos hablando también del propósito de esta carta, que era tratar de llegar a los hermanos con consejos para el diario vivir, consejos para el comportamiento de coinonía, de amor entre unos y otros, y también consejos pastorales para los que iban a dirigir la obra. El apóstol Pedro les deja saber lo que el Señor demanda y espera del pueblo que ha recibido a Cristo como Salvador. Dijimos que esta iglesia que los hermanos están trabajando, a pesar de que no se da un lugar de redacción de la carta, pero sí menciona unas ciudades y se las voy a citar. Estas ciudades eran ciudades paganas que el apóstol Pablo llegó y logró evangelizar, y se levantaron iglesias gentiles que generalmente los que creían no eran hebreos, había entre ellos griegos, había entre ellos paganos convertidos al cristianismo, y se refiere a la iglesia del Ponto, la iglesia de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son 5 regiones del centro y norte de Asia Menor, que actualmente es lo que conocemos como Turquía. Toda esa área se resume en un solo condado. Nosotros hoy vamos a continuar con el tema de esta clase, y vamos a ver que este libro nos dice no dónde fue escrito, la carta, que más tarde se denomina o se cataloga como libro. Esta carta es hecha a estas iglesias que mencionamos, pero no dice en cuál de ellas fue que el apóstol Pedro escribió y envió la carta. Pero sí podemos ver que fue cerca del año 64, antes de que Nerón comenzase la gran persecución contra el pueblo cristiano, cuando todo lo que sucedía negativo se le atribuía a los cristianos, al punto de que Roma lo llevó a nivel de superstición. Todo lo malo que sucediese le echaban la culpa a los cristianos, fuera lluvia, inundaciones, desastres, al punto de que cuando Nerón
quema a Roma, le echa la culpa también a los cristianos. Del contenido de esta carta, Pedro nos trae un plan general acerca de la redención que ha dispuesto Dios para alcanzar a aquellos que creen a Jesucristo, quienes ponen su fe en Jesucristo, una fe que, según dice la Escritura, es más preciosa que el oro. Y dice que la meta debe ser la salvación de nuestras almas. Luego dirige en esta carta una serie de consejos y recomendaciones a los creyentes, los que son el linaje escogido, que son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Amén. Así que el autor alienta a los creyentes a actuar de tal manera que ellos sean un buen ejemplo en medio de la comunidad de lo que es una persona nacida de nuevo, que vive con Cristo centrado en su alma, en su vida, en su ser. Amén. Y esta conducta puede resultar en incomprensión de parte de los paganos y de aún los hebreos. No entendían la gracia de Dios manifestada a través de la iglesia, porque la iglesia termina con este racismo espiritual, podemos decir, donde unos se decían hebreos, otros se decían de tal religión como lo era Diana de los Efesios, Apolo, Mercurio, y cada una de estas deidades con letras minúsculas, porque no eran dioses verdaderos. Le edificaban templos, edificaron imágenes, estatuas, las cuales adoraban, y esa costumbre se infiltró en medio del pueblo cristiano, y por eso entre Pablo y Pedro mandan palabras de advertencia a la iglesia de que deben cuidarse de la falsa doctrina, de los falsos maestros, de los falsos profetas, los que corrompen la iglesia con doctrinas que no son doctrinas cristianas. Así que se le establece a la iglesia que debe cumplir en diferentes situaciones y diferentes casos con la palabra del Señor, que se vea vigente la palabra de Dios en su vida, dado que el comportamiento corresponde a la verdadera comunión fraternal en el ámbito de la iglesia. Que el mundo vea que la iglesia se ama. Acuérdense, eso fue lo que dijo Jesús: en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Amén. Y Cristo pide y demanda que nos amemos los unos a los otros. En la última parte de esta carta incluye una nueva exhortación para mantener firme la fe de los creyentes. ¿Por qué razón? Lo dijimos ahorita, porque se infiltraron personas que trajeron ideologías, que trajeron maneras y conductas que no eran cristianas, sino que eran paganas, que infiltraron dentro de la iglesia
costumbres de las religiones paganas, póngale nombre, el que usted quiera, se fueron infiltrando poco a poco y fueron corrompiendo la iglesia y el apóstol, tanto Pablo dijimos como Pedro ahora, llama a que mantengan una conducta intachable delante de la comunidad. Los creyentes, siendo participantes de los padecimientos de Cristo, tienen la promesa que también serán participantes en la gloriosa revelación de Cristo. Cuando Cristo venga, la iglesia participará abiertamente de la herencia de Cristo, por cuanto Cristo nos hace coherederos juntamente con Él. También el apóstol Pedro muestra su amor y su dedicación como pastor, y muestra el amor hacia las almas, muestra el amor hacia los líderes que van a dirigir las almas que vienen a creer a Cristo, y le da estos consejos a los pastores y a los responsables de las iglesias. Así que trae también unos consejos generales a los creyentes en general, para que ellos obedezcan a los líderes, obedezcan a los pastores y obedezcan a los tales líderes, porque es a través de la palabra de Dios que los están guiando, los están enseñando y los están llevando a conocer una mejor vida en Cristo Jesús por medio del nacimiento del agua y del Espíritu. Así que termina esta carta el apóstol Pedro mandando saludos, y el saludo que más insiste es el saludo de parte de la iglesia que está en Babilonia, esto es en Roma, y dice que Marco, quien fuera despreciado por Pablo en un momento dado, que no lo quiso llevar al viaje misionero, porque Marco en un momento dado se volvió atrás cuando vio que la cosa se iba poniendo difícil, y cuando decidieron ir a la obra misionera, Pablo no quiso que Juan Marco, que era el nombre que tenía, fuese con él. Sin embargo, Pedro lo recibe, le da la oportunidad de rehacer lo malo con el bien, y Marcos, por gracia de Dios, vemos que escribe uno de los evangelios. Algunos no están de acuerdo que sea él, pero la palabra tiene propósitos y nos da una enseñanza que los que hoy aparentemente no servimos de nada, mañana somos útiles en las manos del Señor. Así que Pedro le llama a Marco mi hijo, o sea que Pedro le toma un amor entrañable a Marco, el mismo amor que tuvo Pablo por Timoteo, a quien escoge, discipula, lo guía, y Pablo ve a Timoteo como un hijo personal, y así lo recomienda a la iglesia como su hijo. Así que esta epístola termina con estos saludos, esta carta, y es el saludo final que envía Pedro, de parte de los que lo rodean. El apóstol Pedro se encargó de que la iglesia entendiese que ahora tenían una
o tienen, porque todavía disfrutamos de una nueva vida en Cristo Jesús por medio del lavamiento en la sangre de Cristo, por medio del llamamiento a una vida santa, que ahora estamos sobre la piedra viva que es Cristo Jesús, y Cristo es quien nos da a nosotros fortaleza. También dice que nosotros somos un pueblo especial, que somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Aleluya. Y como tales, entonces como creyentes, se nos dice que debemos servir como siervos de Dios, que debemos atender y llevar con fidelidad los deberes conyugales, que debemos tener una buena conciencia, que todo lo que hagamos, lo que digamos, debe salir de un corazón contrito y humillado, de un corazón que tiene buena intención en lo que hace, que debemos ser buenos administradores de la gracia que Dios nos da. Estos son consejos que el apóstol Pedro nos da a través de su carta, lo estoy trayendo a modo de resumen. Que también debemos entender que vamos a padecer como cristianos, pero el padecimiento que tenemos aquí será recompensado cuando Cristo venga y disfrutemos la misma gloria con Él cuando Él venga con su iglesia en su retorno. Aleluya. Le llaman parusia, el retorno por la iglesia. También dice que los ancianos deben enseñar a los más jóvenes, no deben darse al vino, no deben ser contenciosos, los ancianos que dirigen no deben darse a crear conflictos, todo lo contrario, deben dar un buen ejemplo a los jóvenes para que los jóvenes entonces obedezcan la palabra de Dios, vivan de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios y no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Así que, amados hermanos y amigos, hasta aquí traemos esta introducción a la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. La semana que viene vamos entonces a comenzar a tomar esta carta por secciones, según lo dispusimos desde el principio, para poder abarcar y entender mejor lo que aparentemente es sencillo, pero hay profundidad en esta palabra para usted y para mí. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Damos gracias porque nos diste un regalo en Cristo Jesús, quien vino y tomó nuestro lugar para que podamos tener vida eterna y podamos ser coherederos juntamente con Él en el día de su retorno. Padre, esta palabra abra los ojos de todos nosotros y podamos vivir de acuerdo a tu mandato, que enseñemos y sigamos la enseñanza, que guiemos y obedezcamos, Señor, así respectivamente entre líderes y seguidores. Pero uno es el verdadero líder, que es Cristo Jesús, quien ha traído la palabra que oyó de tu boca, Padre amado, y fue la que vino a traernos. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bien, iglesia del Señor y pueblo de Dios, la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Que el pueblo de Dios dice amén. Dios le bendiga.